Muy bien, muy buenas tardes con todos y todas. Quiero agradecer en primer lugar al Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por esta gentil invitación que han tenido a bien cursarme para hablar un poco sobre este caso tan controvertido acerca de Rutas de Lima, ¿no? Como de repente lo conocemos todos. Bueno, en cuanto a mí me concierne, mi nombre es Néstor Loyola, yo soy abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, soy magíster en Derecho Constitucional por la Católica, tengo algunos estudios de especialidad en lo que es derechos humanos, procesos constitucionales, derecho procesal en general en la Universidad de Buenos Aires, trabajo actualmente como asesor en la Función de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo y soy docente universitario de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Entonces, les agradezco nuevamente por la invitación y quedo, como siempre, pendiente de las preguntas. Muy bien. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que este es un caso, lo mencionaba al inicio, muy emblemático, muy polémico por lo que significa en cuanto al pronunciamiento del Tribunal Constitucional y el impacto que tiene dentro de nuestro constitucionalismo también económico y la protección de los derechos fundamentales, ¿no? El caso, para hacerlo simple nada más, trata sobre un habeas corpus que presentó un ciudadano de Puente Piedra contra la empresa Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rutas de Lima, que es la empresa concesionaria, para cobrar lo que es este derecho de vía, de tránsito, para que la población pueda desplazarse tanto de sur a norte como de norte a sur. El punto en concreto es que este habeas corpus estaba dirigido para que se cautele la libertad de tránsito de la población de Puente Piedra y alrededores, evidentemente, por el cobro que se había impuesto del peaje a la altura, o del tramo, mejor dicho, de norte hacia sur, ¿no? Se presenta esta demanda de habeas corpus, respondió la empresa Rutas de Lima, negando que acá hay un contrato celebrado desde hace muchos años, estamos hablando más de 30 años, en el Estado, con el Estado peruano, en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y eso genera, digamos, una relación contractual válida y el cobro de un peaje que está sujeto con todo un marco normativo, contractual también, que establece estas cláusulas para ir incrementando el peaje, ¿no? La parte demandante alegó que este peaje o este cobro y sus aumentos progresivos afecta la libertad de tránsito, afecta lo que es también el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, entre otros derechos. Y creo que la decisión del Tribunal Constitucional, solo para dar nada más un panorama bastante, digamos, genérico, creo que puede valorarse de 3 puntos de vista, ¿no? Creo que es una decisión en realidad que tiene un impacto social, ¿no? Tiene una relevancia social, precisamente por lo que significa la restitución de derechos, de la libertad de tránsito para la población de Puente Piedra, ¿no? Un distrito que se encuentra en la zona norte de Lima y que este peaje, por decirlo de manera concreta, tiene esta particularidad de que fue construido en el medio del distrito, ¿no? O bueno, no en el medio, sino digamos prácticamente ahí en la, vamos a decir, dentro de este distrito, pero que dividió a Puente Piedra, las 3/4 partes de la población, que hablaremos de un promedio de 3.000 personas en la zona norte, ¿no? Y un Puente Piedra Sur que está más o menos con la 1/4 parte de la población restante, ¿no? Tenemos también un impacto que puede ser visto desde el punto de vista económico, porque evidentemente la suspensión del cobro de peaje significa pues para la empresa sobre todo una pérdida económica, ¿no? Un incumplimiento contractual y que evidentemente tiene una controversia pendiente y seguramente otra más que se va a iniciar con este caso, ¿no? Pero la población también le genera, digamos, una suerte de aliciente económico, ¿no? Ya se habían mostrado incluso algunos datos estadísticos que por lo general casi el 80% de la población de Puente Piedra tiene un ingreso promedio de cerca del mínimo legal, ¿no? El mínimo vigente. Entonces creo que eso es un dato muy importante. Y finalmente creo desde el punto de vista jurídico, ¿no? No solamente constitucional, sino
también un impacto del punto de vista civil, ¿no? Porque hay un tema ya de las relaciones, ¿no? Sinalagmáticas que se han generado con las partes, la suspensión de cláusulas contractuales y que también se están discutiendo en un proceso o en un juzgado civil comercial, ¿no? Precisamente donde se dio la medida cautelar para suspender también el cobro del peaje. También tiene el escenario internacional con arbitrajes que se están siguiendo en Washington y que tienen por ahí algunas decisiones, digamos que seguramente van a tener alguna implicancia en el Estado peruano, ¿no? Entonces creo que esos tres puntos de vista podrían dar alguna lectura, ¿no? De lo amplio y complejo que puede ser este tema. ¿Bien? Como, bueno, intervino la Defensoría del Pueblo, en concreto intervino en calidad de amicus curiae, ¿no? Que está facultado de acuerdo también a su ley orgánica. Esta intervención se hizo en dos momentos. Se presentó un primer informe en el cual se habló un poco sobre el impacto que tenía el peaje o el cobro del peaje sobre el derecho a libre tránsito, sobre el derecho de los consumidores, sobre el derecho de propiedad, porque había, digamos, unos cobros, el cobro del peaje mismo que tenía un impacto también en esa esfera de derechos, ¿no? Luego hubo una segunda parte, hubo un segundo informe, un informe amplatorio, que vamos a decirlo fue un informe que ha tenido un reconocimiento, digamos, creo que importante a nivel del tribunal, porque ha permitido ilustrar, creo, muchos aspectos de los cuales quizás habían quedado un poco ahí en el aire, ¿no? Este segundo informe, lo que hizo la Defensoría del Pueblo, fue precisamente en coordinación con un subgerente de la municipalidad, de desarrollar todo este recorrido, ¿no? Tanto lo que, digamos, lo que implica, por ejemplo, pasar por el peaje y luego por las dos llamadas vías alternas, ¿no? Un poco para ponerse en los zapatos de un ciudadano de a pie, de un vecino de Puente Piedra y poder dimensionar un poco el impacto que pueda tener en sus derechos, ¿no? Entonces, el recorrido, ambos empezaron de la municipalidad de Puente Piedra, se hizo el recorrido en los tres ámbitos y un poco los resultados que mostró la Defensoría del Pueblo fue que en realidad esta ruta alterna implicaba, demoraba, ¿no? Demoraba un poco más del doble del recorrido, implicaba, por ejemplo, recorrer más del triple de kilometraje. O sea, si de la municipalidad de la Plaza de Armas hasta la zona que sale del área concesionada era un promedio de 5.000 kilómetros, hacer la vía alterna implicaba un promedio de 16 kilómetros. Y además tenías que transitar por tres distritos. Estaba Puente Piedra, estaba Caraballo, ¿no? Y luego salías por Comas. Eso significa, claro, mayor gasto de dinero por el combustible, el tiempo, la accesibilidad no era muy buena, zona agreste, no hay tampoco una señalización adecuada. Y el otro recorrido que se hizo por una vía alterna es una, digamos, es como que el abogado, recuerdo de la parte demandante, mencionaba que era como que el auxiliar al peaje. O sea, tú entras al peaje de norte a sur y vas a encontrar en la parte derecha como que una entradita, ¿no? Pero esa entrada evidentemente era solo un espacio muy reducido, ¿no? Para que pueda transitar personas con motocicleta, bicicletas, o sea, estamos hablando de unidades menores que no pagan peaje y no podía considerarse de modo alguno una vía alterna, ¿no? Y esas conclusiones fueron evidenciadas también al Tribunal Constitucional. Eso también tuvo un impacto muy grande en lo que es en la accesibilidad del derecho a la salud de las personas. Fíjense que viven en la zona sur, tenían que desplazarse a la zona norte para atenderse en el hospital de nivel 2, más grande que tiene Puente Piedra, que es Gianfranco Laos, y obviamente para regresar tenían que pagar peaje dentro de su propio distrito. Para ir también a los centros educativos, los más grandes, los más emblemáticos también, la misma población que estaba ahí pasando el peaje, tenía que irse a la zona norte, porque en el norte están estos colegios, y regresarse tenían que pagar el peaje, ¿no? Para comprar los alimentos también, los mercados o los centros de abastos más grandes que tiene Puente Piedra se encuentran en la zona norte, porque este peaje, repito, lo ha cortado en dos. Tenían que ir a la zona norte y luego para regresar pagar su peaje para, digamos, llevar los alimentos, ¿no? Y en fin, hay un impacto bastante grande. Ahora, pues la Defensoría presentó los informes, también
intervino oralmente en las 3 audiencias, porque el caso fue tan complejo que primero se inició ante la sala 1, si no recuerdo, en la sala 1 del tribunal, y dado un poco la complejidad del asunto, ustedes saben que el tribunal puede también someterlo al pleno, y así fue. Hubo una audiencia 2, ya a nivel del pleno del tribunal, que hasta ese momento era conformado solo por 6 magistrados, pero luego el Congreso eligió al doctor Pedro Hernández, quien se integró ya como miembro 7 en el pleno, y el doctor Hernández decidió convocar a una audiencia, ¿no? Ya fue la tercera audiencia donde también esta institución tuvo que presentar sus informes y un poco clarificar la posición, ¿no? Entonces creo que ese dato es bastante revelador, porque de los votos y el análisis del caso ha sido tomado en cuenta, creo yo, para verificar el impacto de los derechos. He visto los doctores que han remitido los informes, también he tenido la oportunidad de revisarlos, y claro, son grandes maestros constitucionalistas, profesores a quienes les tengo la mayor consideración y el respeto, pero diciendo de repente un poco del enfoque al cual se ha desarrollado para entregárselo a la jurisdicción constitucional. Y es que desde mi punto de vista, me parece que fue un análisis técnico, jurídico, constitucional, pero solo visto desde el punto de vista del lado económico. Visto un poco, digamos, para mí, desde la santidad que tienen estos contratos leyes, ¿no? O este contrato de concesión, y que a partir de ahí no había ninguna forma de poder revertirlo. Yo considero que en realidad, si bien es cierto, existe una seguridad jurídica de los contratos que celebra el Estado con los particulares, pero también hay un cariz o una relevancia social, ¿no? No olvidemos que nuestro modelo económico es un modelo de economía social de mercado, ¿no? Entonces también dentro de este cuño social existe el principio de dignidad humana, que es el principio o el fin del Estado de los particulares. Entonces creo que esta visión fue lo que precisamente permitió evidenciar lo que mencionaba al inicio, ¿no? Una decisión que tiene un impacto social, una decisión que tradujo, desde mi punto de vista, reitero, la resolución del caso basado en justicia social, o sea, un caso justo desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, en efecto, la demanda estuvo dirigida básicamente a lo que es la protección de la libertad de tránsito, ¿no? La libertad de locomoción o de circulación. Sí hubo alguna referencia a estos otros derechos que comentaba, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros, pero no fue, digamos, analizado desde el punto de vista del contenido protegido de estos derechos, ¿no? Entonces, como que desde el punto de vista de la demanda, que era lo que finalmente el acto procesal por excelencia, no permitió un poco darle digamos, esa profundidad, ¿no? En el caso de la Defensoría del Pueblo, sí se hizo esta evaluación como parte de la eficacia de los derechos sociales. Ustedes saben que también hay un componente de accesibilidad, disponibilidad también, ¿no? Suficiencia, que es otra característica o rasgo esencial protegido dentro de estos derechos. Y al juicio de la Defensoría, el contenido que se estaba protegiendo de estos derechos, repito, salud, educación, por ejemplo, era la accesibilidad, ¿no? Entonces, al encontrar la afectación de estos derechos y tener un impacto con la libertad de tránsito, estamos hablando en realidad de un habeas corpus de tipo conexo, ¿no? Ya el tribunal lo ha desarrollado en amplia jurisprudencia, que tiene que haber, digamos, una vinculación bastante cercana, donde el impacto de estos derechos conexos pues tiene también una repercusión directa e inmediata con la libertad de tránsito, ¿no? Y eso fue lo que se planteó también en los documentos, en los informes en calidad de amicus curiae. Sin embargo, bueno, no fue visto de esa manera. Entendemos que, claro, el amicus curiae te da una tesis interpretativa, pero no es lo que necesaria o lo que en realidad el tribunal toma como acto postulatorio, ¿no? Que bien lo podría hacer como máxima instancia constitucional, más allá de que los votos
sí han recogido muchas de estas posturas o esta visión o posición que ha fijado la Defensoría del Pueblo, como el caso del doctor Ochoa, ¿no? Donde precisamente él ha resaltado que la demanda debió declararse fundada por el impacto a estos derechos, ¿no? Claro, él nos habla de la conversión del habeas corpus por el amparo. Yo particularmente considero que el habeas corpus conexo bien pudo haber respondido o abordado estas consideraciones, ¿no? Pero la vía del amparo, bueno, también hubiera sido, creo, importante si es que a juicio de los señores magistrados el tema no hubiera quedado lo suficientemente claro, ¿no? A ver, esta es una muy buena pregunta porque en realidad incluso ha sido objeto de muchas críticas, ya que el código en la parte artículo creo que 42 o algo por ahí señala que los efectos de una sentencia fundada en el habeas corpus tiene que establecer el colegiado cuáles son las medidas que se van a tomar, ¿no? Pero el tribunal no lo ha dicho así, el tribunal ha dicho que se cese, ¿no?, el cobro del peaje hasta que se tomen las medidas, digamos, que correspondientes, ¿no? Claro, la gran pregunta es, bueno, ¿cuáles son esas medidas que se van a tomar y que va a ser el plazo de duración de esta suspensión? Creo que tranquilamente aquí podría ser objeto de una aclaración, si es que acaso la parte ya no lo ha formulado. Pero creo que, digamos, un poco del tenor, del texto, de la demanda, incluso en las mismas audiencias, la idea de suspender el peaje hasta que se adopten estas medidas, ¿no?, que menciona el tribunal es básicamente implementar lo que son las vías alternas. Ahora, la siguiente pregunta es, eh, ¿cuáles van a ser estas vías alternas? ¿De dónde lo sacamos? ¿No? Porque, claro, ahí se discuten como 5 vías alternas, de las cuales para nosotros, bueno, no, o para los que han leído el caso, no hay una vía alterna. Además, el tribunal dice no cualquier vía alterna que exista, sino una vía alterna idónea, ¿no? Y ahí también viene otro problema, porque como que las condiciones para calificar como idónea una vía alterna no están muy claros, ¿no? El tribunal habla del tema del precio, el combustible, el tiempo, lo razonable, lo proporcional, pero son categorías que habría que verlas en el caso concreto. Y también ensayar de dónde a dónde puede ser esta vía alterna que sirva también, digamos, de una protección para los ciudadanos, ¿no? Y ahí el problema también colateral es que la Municipalidad Metropolitana de Lima, hasta donde ha sido la participación, no considera realizar una vía alterna, ¿no? Sino que acá la solución es la nulidad del contrato. O sea, menudo problema que puede generarse ahora cuando baje para la ejecución de la sentencia, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un enfoque muy importante. De hecho, el tema de la celebración de este contrato, como también hemos podido escuchar o leer en algunos medios de comunicación, ha tenido precisamente todo digamos, estos actos, ¿no?, llenos de algunas irregularidades o presuntas irregularidades, vamos a comentarlo de esa manera. Y el tribunal, bueno, no es que se ha puesto un pañuelo en los ojos, ¿no? Más bien ha tratado de darle resaltar este principio que fluye del artículo 41 de la Constitución, donde el Estado tiene que proteger frente a cualquier delito o irregularidad contra la administración pública, ¿no? Y ha exhortado incluso el tribunal a que los jueces ya evalúen, den una decisión, los jueces penales, claro está, sobre lo que está pasando detrás de esta, digamos, especie de confabulación que se ha hecho en el momento de la celebración de estos contratos, ¿no? Entonces, el tribunal nos habla incluso de esta teoría, ¿no?, de clean hands, que un poco invita, por ejemplo, a los árbitros a que cuando hayan estos actos de corrupción o que se presupongan actos de corrupción que, digamos, que subyacen en la celebración del contrato, entonces, bueno, los árbitros tienen que tomar la decisión si es que consideran que el arbitraje es la verdad o esperamos también que se resuelva el proceso penal para poder desterrar que alguna parte contratante se beneficie de su propio dolo, ¿no? Entonces, creo que este principio lucha contra la corrupción no hace otra cosa más que alertar también que en celebración de algunos contratos
contratos o actos jurídicos económicos, tiene que, y sobre todo que estén vinculados con el Estado, exista esta suerte de transparencia y no se afecte tampoco el orden constitucional. De lo contrario, estamos hablando de un principio que puede intervenir tranquilamente para reforzar o contextualizar el impacto que puede tener también en el ejercicio de los derechos fundamentales.